Seguir ahora. Voy a volver a compartir pantalla por mientras. Y estábamos acá, en los ciudadanos. Los ciudadanos entonces tenemos la plebe, que eran, dijimos, los plebeyos, que tampoco tenían mucha participación política, los nobilitas, ahí están los patricios, los plebeyos enriquecidos. Acá recuerden que los patricios tenemos que es la clase social a la que pertenecían los que eran descendientes de los fundadores de Roma, y ellos tenían también mucho poder de riqueza, tenían tierras, y también más arriba tenemos a los senadores y administradores del imperio. Generalmente los patricios eran parte del senado. Ahora sí llegó la Miss de nuevo. Viene el Víctor ahora. Vamos a seguir entonces. ¿Qué vamos a revisar entonces hoy? ¿Qué era lo que teníamos pendiente? Características de la monarquía romana, características de la república romana y la guía 9 que teníamos por ahí. Hola Víctor. Ah, profe. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, ahí estábamos recordando, Víctor, por si acaso, lo que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, okay, vamos acá con la civilización romana. Oh, sí. A la verga. Sí. Hola, Aaron. Volvemos entonces acá, la ubicación geográfica para recordar. Recordemos que la ubicación de la civilización romana antigua en la actual Italia, para que ustedes no se pierdan, la península itálica, la que tiene forma de bota que me decía Vicente, en el valle de las 7 colinas cercanas al río Tíber. Ese es el río más importante de Italia. La cercanía de la ciudad a este río entonces va a permitir obtener agua y también desarrollar las actividades agrícolas y ganaderas. Y gracias a eso ellos van a desarrollar muy bien su economía. Recordando también, la civilización romana fue la más grande y duradera de la antigüedad. ¿Ya? Era un imperio muy grande el romano y nos dejó un gran legado también. Estaba en el centro del mar Mediterráneo. Y también teníamos el origen mítico de Roma, que era con Rómulo y Remo. ¿Y se acuerdan más o menos de qué se trataba esta historia? Según lo que conversamos la vez pasada. Lomo y Lemo estaban solos, una loba los crió, los cuidó. Después, no, creo que Lomo lo mataba a Lemo. ¿Ya? Y se quedaba con Roma, Ya. liderando Roma. Claro, fue el primer rey entonces de Roma. Muy bien, ahí tenemos el resumen perfecto hecho por el Víctor acerca del origen mítico de la fundación de Roma. Pero hay otro lado, que es el origen histórico, o sea, lo que nos dicen las fuentes históricas sobre qué pasó con Roma. ¿Ya? Y tenemos que en el segundo milenio antes de Cristo, la península itálica estaba habitada por distintos pueblos, y eso también lo vimos en la clase anterior. Estaban los latinos, los etruscos, los griegos, y así un montón de pequeños pueblos que vivían ahí en esta península itálica. Ahí tenemos también la península itálica. En esta parte, como más al norte de Roma, tenemos a los etruscos, también por acá en Roma, precisamente los latinos, y al sur de la bota, como ahí en la punta, teníamos que también habitaron los griegos. Igual ahí un poco en la península, la isla de Sicilia, también tenemos algo de pueblos griegos, y el resto eran pueblos ya prerromanos. Después que unos siglos después Roma capturó todo eso. Claro, después ellos ampliaron su territorio más allá, llegando a España, incluso a Inglaterra, y tenemos ahí algunas ruinas también. Casi. Claro. Entonces dice acá, los latinos se agruparon en una zona estratégica en el Monte Palatino, a orillas del río Tíber, como vemos ahí en el mapa, ya, acá está el Monte Palatino, y fundaron la ciudad de Roma. Entonces ellos encontraron que era la ubicación perfecta para poder aquí empezar a crear su ciudad y asentarse también, porque gracias al río tenían ellos el agua para poder desarrollar la agricultura, la ganadería, que les servía bastante.
Entonces, como objetivo tenemos hoy reconocer los principales hechos ocurridos durante las etapas de la monarquía y la República Romana. La historia de Roma, entonces, la vamos a dividir en 3 etapas o periodos que corresponde a la evolución política. Primero tenemos la monarquía, segundo la república y tercero el imperio. El día de hoy vamos a ver solamente la monarquía y la república, porque el imperio hay bastante que ver ahí, entonces nos vamos a centrar en estos dos. La monarquía va desde el año 753 a.C., siglo VIII, hasta 509 a.C., el siglo IV a.C. Y después tenemos la República, que va desde 509 a.C. hasta el 27 a.C. Después de eso ya nosotros seguimos con el Imperio hasta el siglo V después de Cristo, o sea, el año 476. Entonces Hola, comenzamos. Profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Comenzamos entonces con la monarquía. ¿Y qué pasa en la monarquía? En los primeros tiempos de Roma tenemos un rey que va a tener todos los poderes. Por ejemplo, va a ejercer la justicia, va a comandar el ejército, o sea, va a ser el líder general del ejército, y también tenía una labor religiosa, que era considerado el sumo sacerdote, ¿ya? Entonces, él representaba todos estos poderes en una persona. Y el rey gobierna con la ayuda del Senado, que está compuesto por los patricios, que nosotros dijimos que eran los descendientes de los fundadores de Roma. Por eso es que se le daba tanta importancia a ellos. Tenemos que hubo 7 reyes en total dentro de esta época de la monarquía. 4 de ellos eran del pueblo de los latinos y 3 eran etruscos. Y durante la última etapa de los etruscos, ahí es donde más se desarrolló Roma en cuanto a infraestructura, porque se empezó a construir murallas, el alcantarillado, y eso fue muy bueno para el desarrollo de Roma también en esa época. Entonces acá tenemos a los 3 reyes que son estos últimos etruscos: Tarquino Prisco, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio. Después dice acá: durante la monarquía, los primeros romanos vivían de la agricultura y la ganadería, pero la ciudad se convirtió pronto en un centro del comercio. ¿Por qué se habrá convertido en un centro del comercio Roma? Porque la gente vendió muchas cosas. Ya había intercambio de productos ahí también. ¿Y qué ayudaba a que hubiese ese intercambio comercial también? ¿La presencia de qué? Que nosotros nombramos. De esclavos. O Pero sea, esclavos. algo relacionado a la geografía. ¿Qué había ahí? El río. El río, excelente. Entonces tenemos acá un texto que dice la ubicación de Roma y señala lo siguiente: no es sin motivo por lo que los dioses y los hombres han escogido este emplazamiento para fundar Roma. Colinas con clima saludable, importante eso, un río por donde descienden los productos del interior del país y accesible al comercio marítimo. En resumen, una situación única en el centro de Italia. ¿Ya? Entonces hay una pregunta aquí, dice, ¿qué ventajas presentaba el territorio de Roma para el emplazamiento de la ciudad? O sea, ¿qué ventajas tenía para crear esta ciudad? Y las nombra acá. ¿Cuáles serían estas ventajas? Según El el río, texto, ya tenemos uno, el río. el buen clima. Bien. Entonces, yeah. Tenemos También el acá clima, el río, el río, ya, y en el río, producto, ya, en el río también producto. podemos encontrar productos, ¿cierto? Hay productos. Y con eso se puede comercializar. Entonces, todas estas condiciones eran favorables para el desarrollo de esta ciudad que iba ya en Lo bastante bueno también es que podían tener comercio marítimo. claro también. Entonces, vamos a seguir. Y tenemos qué pasa con la elección de reyes. Todos los reyes que gobernaron Roma fueron elegidos por la gente para gobernar de forma vitalicia, es decir, hasta que ellos murieran, y después ahí se busca como que asuma otro rey. Y ninguno de ellos usó la fuerza militar para acceder al trono, por lo tanto fue una época bien tranquila. Pero pasa algo acá, que el séptimo y último rey, que era Tarquinio el Soberbio, intentó gobernar como déspota, o sea que era un tirano, quería hacer lo que él se le diera la gana, no consideraba a la gente. ¿Y qué pasó? Que hubo una revuelta, ahí la gente estaba muy descontenta con lo que hacía este rey y se acabó la monarquía. Por lo tanto, este fue el último rey
de esta etapa que es la monarquía, ya porque ellos estaban acostumbrados a que votaban para poder elegir a su rey, pero este rey ya no atendía a esas necesidades que tenía la gente de ser escuchada. Por lo tanto, cuando termina la etapa de la monarquía con esta revuelta, comienza la etapa de la república. Y como vimos ahí entonces, una revuelta expulsó al último rey etrusco y se proclamó la República Romana. Y cuando hablamos de República Romana nos va a aparecer este símbolo que dice SPQR. ¿Y qué significa? El Senado y el pueblo romano en esa época tenían este sello. Y hay una palabra que es Senatus Populesque Romanus. ¿Ya? Eso es lo que da a entender estas siglas que están aquí. Para dar inicio entonces a la república y que veamos ahí que esto era característico de eso. Patricios y plebeyos tenemos. La república no fue democrática, sino oligárquica. Recuerden que nosotros vimos también cuando estábamos revisando los griegos que aparecía este concepto, que eran los que tenían también muchas riquezas. Y por lo tanto, acá los nobles y los patricios son los que van a gobernar. Porque recuerden que los patricios eran los descendientes de los fundadores de Roma, ¿ya? Y que además tenían mucha riqueza. Y solo ellos podían ser cónsules y parte del Senado, nadie más. Y en Roma existían dos grupos sociales, entonces, en esta época de la República, los patricios y los plebeyos, pero solo los patricios van a tener los derechos políticos, o sea, ellos van a poder votar, decidir leyes, tomar decisiones, entonces, y todos los cargos políticos y religiosos se van a reservar para estos patricios. El matrimonio, sí, entre plebeyo y patricios no podía ocurrir, estaba prohibido, y solo los plebeyos debían pagar impuestos. O sea, los patricios se liberaban de todos estos impuestos, ¿ya? Entonces la gente que no tenía derechos, claro, cuando trabajaba, ahí debía pagar un impuesto a Roma. Pero comienza en esta época la lucha por la igualdad. Entonces los plebeyos comienzan a querer equiparar sus derechos con los patricios porque ya encontraban súper injusto que tuvieran que pagar impuestos y los patricios no, y también querían tomar decisiones. Entonces se formó esto que era el tribuno de la plebe, que es en representación de los plebeyos para poder tomar decisiones en su nombre. Y también se crea la ley de las 12 tablas, que era un conjunto de leyes que regulaban o que normaban también la vida de los ciudadanos romanos en esa época. Así que es súper importante y es un gran avance en esa época por la igualdad de derechos. Y acá también tenemos la ley de las 12 tablas, creada en el año 450 a.C., y hasta esa época Roma no tenía ninguna ley escrita. Entonces esta era la primera vez que se escriben, ¿ya?, todas estas leyes, todas estas normas. Y se redacta el Código Civil entonces acá, que fue grabado en unas tablas de bronce. Y fue expuesto ahí en el foro, que el foro era donde estaban los mercados, el centro político, religioso, con los templos y todo. Entonces ahí se da a conocer a todos los romanos. Estructura política entonces. ¿Cómo estaba dividida la política en esa época? Estaba dividida en 3 órganos diferentes. Tenemos primero el Senado, los comicios y las asambleas, o asambleas también que se llaman, y las magistraturas. Entre esos 3, ya para que les quede clarito. Senado, comicios y magistraturas. Vamos a ver uno por uno. El Senado, ya que nosotros sabemos, existía durante la monarquía, fue modificada cuando hubo esta revuelta por los derechos de la gente y se convirtió en un órgano fundamental con poder político, económico y social. ¿Qué hacían ellos? Ratificar las leyes, es decir, confirmarlas, ya oficializarlas. Después tenemos las asambleas o comicios. ¿Qué hacía en este espacio la gente? Los ciudadanos van a votar las leyes y van a elegir a los cónsules y a los demás magistrados, o sea, a los demás que componían ahí todo el cuerpo político. Habían 3 tipos de comicios. Estaban los que integraban los patricios, los que integraban los ciudadanos soldados y los que estaban incluidos ahí los plebeyos, la plebe como le decía. Y por último tenemos las magistraturas, que eran cargos administrativos del Estado y duraban un año. Acá recibieron más tarde el título de cónsules y ellos se dedicaban más a actividades de cada ciudad, ¿ya? A ciudades con temas internos, más que nada. Y otras magistraturas, tenemos las tribunos de la plebe, que nosotros habíamos dicho eran los representantes de los plebeyos, las magistraturas extraordinarias, que de repente si pasaba algo como muy grave y había que reunir de emergencia a una asamblea, se encargaban ellos.
¿ya? Y si había algo también muy grave, se nombraba un dictador por un tiempo de 6 meses, hasta que todo volviera a la normalidad. Y también tenemos los ediles, que eran como los actuales alcaldes, que se encargaban de la administración municipal. Entonces las magistraturas tienen más que ver con el tema interno de cada ciudad. Y ahí tenemos una imagen del foro romano, donde los romanos realizaban actividades comerciales, iban al mercado, hablaban de política, tenemos templos también, ya se realizaba toda la actividad acá. Esa es como la imagen antigua, como se hubiese visto en esa época el foro romano. Y en la actualidad se ve así. O sea, ahí tenemos las ruinas entonces que ahora está abierto al público y se puede ir a mirar, ¿ya? Entonces ahí tenemos también, si se dan cuenta, las columnas que están ahí, también se parecen a algunas que están por acá. Tenemos el arco también, que aparece ahí, ya el arco del triunfo. Y pasamos ahora a la parte ya de las conquistas del Mediterráneo. ¿Qué pasa con las guerras en esta época? Roma se empieza a expandir entre el siglo VI y el II y empieza a conquistar territorios a lo largo del Mediterráneo. Nosotros conocemos hasta el momento que la península itálica, donde se ubicaba Roma, y acá tenían todo su poder, ¿cierto? Pero ahora va a empezar una lucha contra otro sector que está al frente, que es este que está aquí en el norte de África, que es Cartago. Si ustedes lo ven acá en el mapa que lo estoy marcando. Entonces acá Roma se va a enfrentar a los cartagineses. El aumento de riquezas entonces va a facilitar las conquistas porque empiezan a ampliar su ejército. Y durante la República, Roma conquista bastantes territorios de la península itálica, comienza su expansión marítima y, como dijimos, se enfrenta a Cartago porque era como un rival comercial de Roma. Entonces ellos querían tener el poder de ese sector. Y estas guerras con Cartago, ¿cómo se llamaron? Se van a llamar las guerras púnicas, ¿ya? Y estas guerras tienen lugar entre el año 264 y el 146 a.C. Y se enfrentaron a este cartaginés, que era Aníbal Barca, a los que le tenían bastante temor, ¿ya? Porque cuentan ahí que era un gran guerrero también en esa época, y era el peor enemigo de Roma. ¿Cuántas guerras púnicas hubo? Hubo 3. Primero, Roma se va a apoderar de Sicilia, de la isla que está ahí al frente. Después se enfrenta a Cartago y se apoderan de Cartago. Y al final, ya en la tercera guerra púnica, Roma arrasa y destruye definitivamente Cartago, que era el norte de África, ¿ya? Entonces empiezan ahí a expandirse y entre la segunda y tercera guerra púnica tenemos acá, conquistan otros sectores. Grecia, por ejemplo, Asia Menor, que estaba al frente, por acá, y Siria, ¿ya? También Roma conquista Egipto, entonces ya empiezan a tener el poderío de todo este sector. Recordemos que el mar Mediterráneo es todo lo que está acá, y nosotros recién vamos en que Roma conquista esta parte, nos queda todo el resto, ¿ya? Entonces ahí tenemos también otra imagen, está Cartago más clarito, en el norte de África, Sicilia, y tenemos Roma ubicado acá. Después ahí cómo se va a ir expandiendo también. Acá también tenemos España, ya, el sur de España también lo va a conquistar. Adelante. Finalmente, ¿qué pasa con Aníbal Barca? Es derrotado en la Segunda Guerra Púnica por Escipión el Africano en una batalla que ocurre en África. Y ahí es cuando ya nosotros damos por terminada esa parte de expansión por el momento. Crisis en la República. Empieza a crecer Roma, crece económicamente, pero empiezan los romanos a gastar mucho, en lujos, por ejemplo, hay excesos, hay vicios, y se produce lo que se llama una decadencia moral, ¿ya? Y entre esto empiezan a perder riquezas, desaparece la clase media, que está integrada por artesanos y campesinos que no podían competir también con la mano de obra esclava que provenía de este lugar de Cartago, de África. Entonces tenemos una gran crisis en esa época. Esta situación de inestabilidad hace que aumente también la influencia militar.
porque se quería controlar como lo que estaba sucediendo. Y para detener este desorden, ¿qué se formó? Lo que llamamos los triunviratos, que era un gobierno ejercido por 3 personas. A eso le llamábamos triunviratos. ¿Y para qué era esto? Para controlar esta crisis que estaba pasando. Entonces tenemos el primer triunvirato, que era formado por Craso, Pompeyo y Julio César, ¿ya? Por estos 3 emperadores, ¿ya? Y después se cambia porque muere Julio César, lo asesinan, el mismo Senado lo asesina, primero a golpes y después a puñaladas, ahí hay una traición, y después tenemos este triunvirato conformado por Marco Emilio Lépido, Marco Antonio y Octavio Augusto. Ellos se van a encargar entonces de dirigir al país mientras sucede esto se arregla el tema de toda la crisis. Y para hacer un resumen de esto, ya después de haber visto todo lo que conversamos recién, tenemos entonces en la República, ¿cuáles eran los grupos sociales más relevantes en esta época? Los patricios, que estaban formados por familias aristocráticas, terratenientes, es decir, de los dueños de grandes tierras, y forman un gobierno aristocrático, oligárquico, que tienen muchas riquezas, recuerden eso, y los plebeyos también tenemos por acá, que estaban formados por los campesinos, artesanos y comerciantes. Los plebeyos tenían que pagar impuestos, los patricios no pagaban impuestos. ¿Y qué pasa acá? Se forma una lucha por la igualdad. Y en esta lucha por la igualdad quedan excluidos, como siempre en esa época, las mujeres y los esclavos. ¿Y qué se obtiene de esta lucha por la igualdad? Crear el tribuno de la plebe, es decir, un grupo de personas que van a representar a los plebeyos dentro de las decisiones políticas que se tomen, y también se crea lo que se llama la ley de las 12 tablas para regular las normas de esa época, o sea, como el comportamiento de los ciudadanos, todo eso. Y tenemos también instituciones importantes dentro de la República. Los comicios, que se encargaban de votar las leyes, elegir a los magistrados se encargaban del gobierno de la ciudad, teníamos a los alcaldes y otros agentes también ahí dentro de los magistrados, y el Senado. ¿Qué hacía el Senado? Ratificar las leyes, es decir, confirmarlas, ellos las aprobaban o las rechazaban, que se dedicaban a la política exterior y también a la política económica, ¿ya? A todo lo que es con el intercambio comercial, todo eso. Entonces aquí tenemos el resumen de lo que sucedía en la República, que pasaron hartas cosas y entre eso también tenemos la expansión territorial. Ya, vamos entonces a poner a prueba los conocimientos y me van a decir cuál es la alternativa correcta, a ver si estuvieron atentos a la clase. Se la pueden marcar si quieren. Número 1. Orden correcto de la evolución política de Roma. ¿Cuál sería? Letra A, imperio, monarquía, república. Letra B, monarquía, república, imperio. Letra C, república, monarquía, imperio. Si quieren la pueden marcar. La B. Ya. Alguien me dice que es la A, alguien me dice que es la B. Ya, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La letra B, monarquía, república, imperio. Recuerden que ese es el orden correcto. Después, en la 2, ¿por qué acabó la monarquía? A, porque el último rey intentó gobernar como déspota, es decir, como un tirano, y el pueblo romano no aceptó esto. B, porque los romanos buscaban otra forma de gobierno. Y C, porque hubo una lucha entre quienes querían ocupar el trono. ¿Cuál sería? Ya, me dicen que es la A, la mayoría vota por la A, o alguien dice lo contrario. Excelente, entonces, chiquillos, es la letra A. Recordemos que se terminó porque había un rey ahí que se quería quedar con el poder y la gente no aceptó. Número 3. ¿Quiénes gobernaron durante la República? Letra A, el pueblo, es decir, era un gobierno democrático. B, un tirano. O C, la oligarquía, solo el Senado y los patricios. ¿Quiénes gobernaron después entonces que termina la etapa de la monarquía y comienza la República? El pueblo, todo el pueblo va a tomar decisiones, va a quedarse una persona en el poder o van a ser solamente los que tenían más riqueza. ¿Alguien me había marcado ahí? Ya, me marcan la C. ¿Alguien dice lo contrario? ¿O se le ocurre otra cosa? Ya. Exacto, entonces tenemos que es la letra C. En esta época gobierna solo el Senado y los patricios. Número 4. Los comicios, es decir, las asambleas, podían, letra A, votar leyes,
B, gobernar la ciudad, y C, ratificar, es decir, confirmar las leyes. ¿Qué hacían las asambleas en esa época? Ya, alguien me dice que es la C, que se le ocurre confirmar las leyes. ¿Alguien me dice lo contrario? Recordemos que estaban los comicios, las asambleas y las magistraturas. Eran 3. Ya, vamos a ver entonces la alternativa correcta, porque ahí están entre la A y la C. Es la alternativa A. Recordemos que ellos votaban leyes, no decidían nada, solamente votaban y después tenían que esperar a que el Senado ahí les confirmara si estaban de acuerdo o no. Número 5. Organismo encargado de ratificar leyes. Y ella les dio una pista en la anterior. Letra A, eran los comicios. B, las magistraturas. O C, el Senado. ¿Quiénes confirmaban las leyes? No estoy bien seguro. Porque recién me dijeron que los comicios eran los que las votaban, ¿cierto? Entonces nos quedaría la alternativa B y la C. ¿Quiénes eran los encargados de confirmarlas ya? La C, me la juego. La C. La letra C. La C. Súper bien. Después la 6. Durante el periodo de expansión territorial se desarrollaron las llamadas guerras púnicas. Recuerden que se dividían en distintas fases, en 3, donde Roma se enfrentó a, tenemos letra A, Sicilia, la isla de Cartago, o C, Córcega. Aquí me dice la letra B. ¿Alguien que diga lo contrario? Letra B, excelente. Acuérdense que Cartago estaba al norte de África. 7. Para detener la inestabilidad que se vivió a fines de la República, recuerden que había ahí todo un problema entre los ciudadanos, se conformó un gobierno de 3 personas que recibía el nombre de letra tiranía, B, triunvirato, o C, senado. La B. Alguien me dice que es la B, alguien me dice que es la C. Vamos a ver entonces la respuesta correcta. La letra B. Acuérdense que si es de 3 personas, siempre era un triunvirato. Y hubo 2 triunviratos. Ya. Entonces, antes de pasar a esta parte, voy a mostrarles entonces la guía, lo que nos queda hasta el momento. Tenemos entonces acá la guía número 9, que habla de la monarquía y la república. Y primero aparece el trabajando con mapas. Lo mismo que nosotros habíamos visto, la ubicación geográfica de la civilización romana antigua en la actual Italia, la península itálica en el Valle de las 7 Colinas cercanas al río Tíber, el más importante de Italia. La cercanía de la ciudad a este río permitía obtener agua para el desarrollo de distintas actividades agrícolas y ganaderas, especialmente de ovejas. La península itálica presenta una geografía montañosa. Al norte limita con los Alpes y de norte a sur la recorren los montes Apeninos. Parte de este territorio lo conforman también las islas Córcega, Sicilia y Cerdeña. ¿Y qué tienen que hacer acá? Hay un mapa y ustedes tienen que, ayudados por el atlas, las diapositivas o también que están ahí en YouTube, lo que hemos visto en clases, que también les he mostrado el mapa. Hicimos un ejercicio también en la clase anterior. Y del texto de estudio, ahí en las páginas 94 y 96, que también aparece el mapa, tienen que ubicar todos estos sectores: la península itálica, Roma, el mar Tirreno, mar Adriático, mar Jónico, mar Mediterráneo y las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia, en este mapa que está acá. ¿Alguien ya ubicó dónde está la península itálica? Si es que la puede marcar acá. ¿Dónde estará la península itálica? No sé si tienen la opción de marcar. Ahí está, ya. Ahí tenemos entonces la península itálica y de ahí ustedes se van ubicando. Acá están las 3 islas, el mar Mediterráneo, que es todo esto. Ubiquen bien los mares que están cerca ahí. Ah, estoy en clase. Ya, así que eso es lo que tienen que ustedes que ir haciendo. Ahí, Víctor, si puedes borrar esa marquita. Por favor. Y después tenemos otro texto que dice Sería la hora. el siguiente texto. Existe un mito que cuenta cómo se fundó Roma.
Entonces acá nos cuentan el mito de la fundación de Roma, lo que nosotros conversamos ya al comienzo de la clase, y tienen que responder estas preguntas. ¿Qué le ocurrió a Rómulo y Remo? ¿Cómo lograron salvarse? B. ¿Cómo llegó Rómulo a ser el primer rey de Roma? ¿Qué hizo él? Después en la 3. Responde con una vez si es verdadero y con una F si es falso. Justifica las falsas. Y acá hay varias alternativas que hablan acerca de lo que nosotros conversamos recién de Roma y de la República y de la monarquía. También un resumen de la evolución política de Roma, comenzando por la monarquía, después la República y el Imperio, para que lo lean ahí. Un resumen igual de la monarquía romana, de la República Romana, que es lo que recién conversamos nosotros. Si quieren volver a ver el video está en YouTube, recuerden. Y hay actividades. Acá hay una verdadero o falso también de la monarquía. Un texto que habla sobre eso también. Un texto cortito. Y responden estas dos preguntas. Letra A. ¿Existía igualdad social durante la monarquía? ¿Por qué? Y letra B, ¿qué tipo de privilegios habrán tenido los patricios en esta época que no poseían los plebeyos? Acuérdense que los patricios podían ser parte de algo. ¿De qué podían ser parte? ¿Podían ser parte de los esclavos, los plebeyos o del Senado? ¿De quiénes podían ser parte? ¿Se acuerdan de eso? Ahí tienen ustedes que contestar. Y en la República también tenemos acá un verdadero o falso, y pueden también leer las páginas 92 y 93 de su libro. Y finalmente reflexionar. ¿Cuál crees que fue el principal cambio de la monarquía a la República? ¿Cuál habrá sido el cambio? En la monarquía, ¿quiénes gobernaban? ¿Se acuerdan quiénes gobernaban? Los reyes que gobernaba la gente. Los reyes. ¿Y en la República quiénes van a gobernar ya? ¿Van a seguir gobernando los reyes? No, ¿Quiénes van a ser? ¿Va a ser los plebeyos o el Senado? el senador. El Senado. Entonces ahí tenemos ese cambio importante. Pasamos de reyes a los senadores. Y ahí ustedes tienen que responder la pregunta de forma completa. Y también aparece acá, si quieren complementar la información, en las páginas del texto de estudio que también se pueden guiar. Pero igual yo creo que con esto queda bastante clarito. Ya, y ahora, para terminar entonces, ¿cómo creen, chiquillos, que ha estado el comportamiento de hoy? Así que me lo van marcando ahí. Ya me dicen excelente. ¿Alguien más? Si quieren comentar algo, tienen alguna duda. La tenemos muy excelente por ahí. Súper bien, chiquillos, los felicito igual. El martes tuvimos problemas técnicos. Ya dije que no voy a marcar. Tuve problemas técnicos con el internet, pero si vuelve a suceder, yo voy a retomar la clase dentro de la semana. ¿Ya? Así que eso sería, chiquillos. Cualquier cosa, ustedes me avisan ahí a través de la Miss Carola y yo les respondo todas las dudas. Así que nos vemos entonces el martes de nuevo. El día jueves van a entregar las guías, así que yo el martes igual voy a conversarles sobre el proyecto que tenemos pendiente. Así que un abrazo grande a todos. ¿Cómo cuándo van a hacer eso? El proyecto? La próxima semana, y ahí ya empezamos con el tema del proyecto, por si acaso. Pero les voy a contar todo porque hay varias asignaturas ahí que están entre medio. Está inglés, está educación física y música. Ya, así que más detalles Ya, profe, gracias. la próxima semana. Cuídense, chiquillos, y nos estamos viendo. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Chao, chao.